puesto de pie. En la mansión do Cristo está, ahí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, que me quebrante el corazón. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Será muy triste estarme aquí, muy lejos y del Salvador, pues no allá con él allí, los redimidos de su amor. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Perfecto amor encontraré en la mansión del Salvador. Perfecta paz ahí tendré, mejor que la que gozo. Allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor, y cuando esté morando allá, diré que no hay tribulación. Amén. Muy buenos días, hermanos. Un placer en verlos en esta mañana y vamos a comenzar hoy con una palabra de oración. Padre, gracias te damos hoy por el privilegio que tú nos has dado de estar aquí reunidos en tu presencia. Te ruego, Padre, tu bendición sobre toda esta hora, que sea útil para nuestro crecimiento y también para la honra y la gloria de nuestro Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Tomen asiento, por favor. Muy bien, y nuestro siguiente himno es el 475. 475. Mi Salvador en su bondad al mundo amado descendió. Me salvó, en mi alma levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me salvó, estando en luz a plena luz, en su bondad me levantó. Su voz constante resistí, aunque él la cayó, mas su palabra recibí y fiel me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me alcanzó, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó.
mí murió. Tan solo allí salvado fui y así me levantó. Seguridad me dio Jesús cuando en su gracia me alcanzó, estando en sombra plena luz, en su bondad me levantó. Amén. Muy buenos días, hermanos. Es un placer en decirte bienvenido a la primera vez que vamos vivo en el internet. Así que ahora mismo
Um, Cuando tú estás hablando, se van a oír en Paraguay, Argentina, México. Así que, por favor, no hablen. Muy bien. Vamos a recordar de algunas cosas en esta mañana. Y todo el culto está vivo ya. En primer lugar, este sábado ya es el día para la limpieza. Este sábado, el 5 de enero, es nuestro día para la limpieza por el mes de enero. Y feliz año viejo ya, que tenemos pocos días para gozarnos de 2018. Ya, qué maravilla que todavía vivo. La reunión administrativa semianual será el 15 de enero. 15 de enero a la hora normal de la reunión de oración. Así que cuando normalmente tenemos nuestra reunión para la oración, tendremos la reunión administrativa semianual, que será el tercer miércoles de enero según los estatutos. La sociedad masculina va a ser el 19 de enero a las 8 de la mañana. Hombres, tenemos que ser hombres ya, actuar varonilmente, levantarnos temprano y estar aquí para la sociedad masculina. La sociedad femenina va a ser el 26 de enero a las 6 de la noche. Así que con estos anuncios, sí, es lo que quería decir. 7 de la noche. Muy bien, con estos anuncios vamos a buscar el favor del Señor sobre sus diezmos y nuestras ofrendas. Vamos a orar. Padre, te agradezco por la oportunidad que tú nos das de ofrendarte y diezmarte una parte de todo. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tus diezmos y nuestras ofrendas en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Por favor, vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno número 438. Solo en Cristo es su promesa de su bendición. Solo Cristo es su clemencia puede dar consolación. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Su amor no se limita, es su gracia sin igual. Su merced es infinita, más profunda que mi mal. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Redención sublime y santa, imposible de explicar. Su sangre sacrosanta mi alma pudo rescatar. Solo Cristo satisface mi transido corazón. Es el lirio de los valles y la rosa de Sarón. Amén. Pueden tomar asiento, por favor.
Muchas gracias, orquesta. Les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en 1 Timoteo, el capítulo 5. Primera Timoteo, el capítulo 5 en esta mañana. Y ahí estaremos estudiando en esta mañana. Vamos a orar para comenzar. Padre, te agradezco por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra y estudiarla. Te ruego, Padre, tu bendición ahora sobre la predicación de tu palabra, que sea útil en cada una de nuestras vidas para el provecho de todos, porque pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Primera Timoteo 5, el apóstol Pablo aquí se trata con diferentes individuos en la iglesia. ¿Cómo tiene que ser el tratamiento de cada persona? Él comienza con el hecho de hablar de su edad. Dice en 1 Timoteo 5, 1 a 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Ahora él habla del tratamiento de los miembros de la iglesia como según su edad, pero compara el tratamiento a la familia. Me es interesante hoy en día que los jóvenes aparentemente se les enseña hoy de no respetar al padre. Y si vamos a hablar con ancianos en la iglesia, que dice aquí, exhórtale como a padre. La palabra exhortar allí es la palabra de venir al lado. ¿Okay? Jamás en la vida, hasta la muerte de mi papá, nunca hubiera gritado a mi papá o reprendido, según lo que algunos piensan que es, de hablarle así a su cara. No, nunca. Yo le traté a mi papá con todo respeto. Y es importante que entendamos esto. Que cuando hablamos con una persona mayor de edad, mis padres me criaron con la idea de que hablando con alguien más viejo que yo era señor o señora. Nunca, hey, fulano, no, este es para alguien que es mi igual. Estaba hablando con el pastor Román, que en México me dijo que siempre usan usted con los padres. Yo dije, para mí es muy raro, porque en Paraguay usamos familiar, y se llama familiar porque es de la familia, que nunca vas a faltar respeto a los padres en usar usted con los padres, que es para un extraño.
un argentino quizá, pero nunca para un amigo o un paisano del mismo país. Ah, y él me dijo, esto sería falta de respeto en México. En cada lugar, no importa dónde sea, hay una manera diferente para hablar con los padres que con otros. Aunque no me gusta usar usted con mi padre, igual yo entiendo que están haciendo una diferencia. ¿Me entienden, hermanos? Se hace una diferencia con el papá en la familia. Se tiene que hablarle con respeto. Los abuelos tienen que hablarles con respeto y tratarles con respeto por su edad. Y mi papá insistió de que con cualquier persona mayor que usted hay que tratarle con respeto, aunque no estás de acuerdo con esta persona. Igual no se le habla mal. ¿Me entienden, hermanos? Amén. Es importante que aprendemos que en la iglesia hablamos a los miembros como familiares. Alguien siempre me decía después de cada culto, no estoy nada de acuerdo contigo, pastor. Y yo le dije, hermano, no hay problema, porque había uno más que no estaba de acuerdo conmigo también. Era el diablo, ¿ok? A mí no me importa que él no esté de acuerdo conmigo, igual hay que tratarle con respeto. Era un hombre viejo, más viejo que yo, ¿ok? Es algo importante. Pablo aquí pone esto. ¿Y cómo hablamos con las ancianas? En la misma forma, como si fuera que estamos hablando con mamá. Aunque mi mamá siempre decía, tu papá no siempre tiene razón, pero, como decía, tu papá nunca hierra. Este es lo que ella dijo. Tu papá nunca hierra, pero no siempre tiene razón. ¿Ok? Ella hablaba de papá con mucho respeto, pero 90% de las veces era ella que no tenía razón, pero igual, sí mamá, sí mamá. Y después me voy a la pieza y digo, qué tonta. Pero no a su cara, ¿me entienden? Uno tiene que hablar a las personas según su edad. A las jovencitas, y estas son las que son más jóvenes que nosotros, allá con toda pureza como si fueran hermanas. ¿Okay? Háblales con amor. Es algo que debemos hacer. Ahora, él sigue. En versículos 3 a 6, él habla del tratamiento de las viudas. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día.
pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Ya tenemos que tomar en cuenta, hay requisitos para que la iglesia ayude a una persona. Muchas veces hay los que quieren aprovechar nomás del fondo diácono. En vez de querer trabajar, quieren vivir como si fuera que la iglesia les patrocina por ser inútiles en la casa. Y esto no debe ser. Cuando mi mamá necesitaba ayuda, principalmente yo y mi hermanito contribuimos para ayudarle a vivir. Nosotros nos aseguramos siempre de que ella tuviera dinero y que pudiera comprar lo que ella necesitaba y de que su comida estaba en la mesa y su alquiler estaba pagado. Este era nuestra responsabilidad. A mí no me gusta cuando transferimos la responsabilidad de la familia al gobierno, ni tampoco a la iglesia. ¿Me entienden todos? Es importante. Nosotros tenemos que ver que en ninguna parte Dios nos dio el poder transferir a otro nuestra responsabilidad. Tenemos una responsabilidad de cuidar a la viuda. Mientras que mi papá vivía, él nunca hubiera aceptado. Yo recuerdo, envié mis hijos para cortar su césped. Y mi papá me dijo, yo no sé cuánto cobran ahora para cortar césped. Y yo le dije, papá, cuesta como 50 centavos, no más. Y entonces mi papá dijo, me parece muy poco. No, papá, así es. Y él entonces les dio $1. Y mi hijo después me dijo, me dio $1 por cortar su césped. Este no es nada, ahora están cobrando $10 para cortar césped. Y yo le dije, pero tú eres su nieto. Vos hiciste gratis y él te agradeció dándote algo. Este no era para pagarte, porque tú tienes que hacer esto de voluntad. Hacemos porque amamos a los padres, hermanos. Uno no tiene que cuidar a mamá y papá porque les pagamos. Yo cuidé a mi mamá y después vivió ella con nosotros más que un año. Y después cuidamos a mi suegra también. Ella vivió con nosotros varios años. Por ser la suegra, yo quería sufrir algo. Entonces ya le invitamos más tiempo. Uno tiene que tomar la responsabilidad. Y esto se hace de voluntad. Ahora, yo nunca tenía que cuidar a mi papá. Como dije, lo hacemos, pero en otra forma. Mi papá me decía, por favor, lleve tu mamá a la base naval
lejos, horas de caminar en vehículo, y, y él lo hacía todavía como cabeza de la familia, pagando la gasolina, etcétera. Nadie me pagaba mi tiempo en el vehículo y yo estaba satisfecho con esto, porque la Biblia todavía dice honra a tu padre y a tu madre. Amén, hermanos. Mi papá nunca hubiera aceptado abiertamente ayuda de sus hijos. Él habría querido morir antes de hacer esto. Pero de permitirnos amarnos, amarle y amar y honrarle, esto sí. Porque él vio la importancia para nosotros en honrar. Ahora, hay muchos lugares aún en la Biblia donde Dios habla de cómo se debe tratar a padre y madre. Aún diciendo que los que interpretaron, que dieron corban, una ofrenda a Dios de lo que ellos tenían que dar a sus padres, que este era un uso ilegal de la ley de Moisés. Cristo dice, esto tenían que hacer sin dejar de hacer el otro también. Claro que tenían que dar ofrenda a Dios, pero tenían que honrar a padre y madre. Y cuando nosotros no insistimos que nuestros hijos honren a padre y madre, lo que estamos haciendo en verdad es condenarlos a tener una vida corta, para que tus días sean largos en la tierra, dice la Biblia. Pablo amonesta que el tratamiento de viudas en la iglesia sea exactamente a lo que tiene que ser. Nosotros no debemos tomar la responsabilidad de una viuda sin que primeramente vemos que su familia tome esta responsabilidad. Sus hijos, sus nietos, dice Pablo, aún tienen que cuidar. Tienen que tener por lo menos 60 años de edad. Quiero que sepan, no es que no había viudas más jóvenes en aquel entonces. Claro que había. El problema que Pablo está diciendo aquí limitó para la iglesia la responsabilidad que tiene de ayudar a una viuda que a los 25, vamos a decir, ya decidió que no quiere trabajar ni casarse otra vez. Pablo recomienda a las viudas más jóvenes que se casen de nuevo. Ahora, ¿por qué la Biblia pone 60? Si en aquel entonces pocas personas vivían hasta los 40. ¿Okay? Y ponía 60. Exactamente. Por esto. Uno tiene que cuidar de que la iglesia no esté responsabilizándose por 100% de todas las mujeres en la iglesia.
En un tiempo cuando pocas personas vivían hasta los 60, la Biblia dice que tiene que tener 60 años de edad. Me es impresionante también que cuando la Biblia habla de estas responsabilidades que nosotros tenemos en comparación a lo que la familia tiene como responsabilidad, dice que la iglesia no debe tomar a una viuda que tiene hijos o nietos, porque ellos tienen alguien que personalmente tiene que responsabilizarse por ellos y no la iglesia. Yo conozco una viuda, o al menos le conocí en Argentina. Su marido era pastor, y él fue un día para ganar la vida. Él era chofer de bus. Aún esa viuda estuvo en nuestra iglesia hace muchos años. El pastor, su marido, fue un día a chocar contra una columna y murió en el choque, manejando su bus. El choque realmente no le mató. Lo que le mató es que él tenía un tumor en la cabeza y no habían descubierto. Y un día el tumor se rupturó y él murió al instante de sangrándose por este tumor que tenía. Cuando eso, su viuda tenía algunos 30 y algo años de edad. Y los pastores en Argentina y también en Uruguay me hablaron queriendo que yo contribuyo también para mantener la vida de la viuda. Yo dije, estaría de acuerdo en darle una ofrenda, pero no en mensualmente mantenerla. ¿Por qué? Porque le hace mal a ella y hace mal también a la iglesia estar manteniendo una persona joven. Ellos contribuyeron y le prometieron una suma mensual de dinero. Hermanos, ustedes saben cuán mal que hizo. En primer lugar, su marido tenía la propiedad de la iglesia en su nombre. Ella enseguida fue a la corte y echó la iglesia de su propiedad y vendió la propiedad para tener el dinero ella. Y se fue. Ella con toda su familia a una iglesia pentecostal y comenzó a denunciar todas las cosas que su marido creía. Y estos pastores estaban dándole sostén para eso. Hermanos, en algún lugar nosotros debemos de ver que Dios siempre tiene razón. La iglesia no tiene que entrar en cosas
aún por compasión y aún por amor a la persona que son condenadas en la Biblia. Versículos 7 y 8 de 1 Timoteo 5. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Ahora, el contexto aquí, cuando dice que uno tiene que proveer para los suyos, no es proveer para los hijos. Él no está acusando aquí de no cuidar a los hijos, aunque tú puedes decir, pero son de mi casa. Sí, pero él está hablando aquí en el contexto directamente de las viudas. Uno tiene que cuidar a las viudas de su propia casa. Este no quiere decir solamente tu mamá, sino también tu suegra. Hay una responsabilidad sagrada, no al suegro, no al padre, que Dios aquí presume que él va a cuidarse a sí mismo lo mejor que él puede. Pero a la madre, a la viuda, que es exactamente de que él está hablando aquí. Si fuera en género masculino, pudiera decir que incluye a los dos, pero como es género femenino, incluye solamente la mamá y la suegra, en lo que él dice que si uno no cuida a los suyos, ya ha negado la fe. Es peor que un incrédulo. Aún los incrédulos saben cuidar a sus papás. Amén, hermanos. La responsabilidad entonces de la iglesia para las viudas se encuentra en versículo 9 hasta 16. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido. ¿Por qué de un solo marido? Porque si está casada con otro hombre ahora, ya no hay necesidad. Y si tuvo 3 maridos, porque mató a los 3, entonces se supone que hay familiares de los 3 que le pueden cuidar. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, ahora, él limita otra vez. No puede ser una viuda que, como Sara, vamos a decir, si Abraham hubiera muerto antes de nacer Isaac, que ella ha sido estéril toda la vida. No, tiene que haber tenido hijos. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Tiene que venir aquí y lavar los pies? No. ¿Okay? Muchos no entienden ni de qué hablaba lavar los pies. Lavar los pies era la forma en tiempos bíblicos
de recibir a alguien en tu casa. ¿Okay? Automáticamente alguien viene y le ofrece algo para comer y se lava los pies, también las manos de la persona. Él lava sus propias manos, pero el que le recibe en su casa lava sus pies. O sea que está diciendo que esta mujer tiene que mostrar hospitalidad a las personas que vienen a su casa. No puede cerrarle la puerta y decirle no. Tú no puedes vivir aquí, viva ahí debajo del árbol. No, jamás. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. Y no solamente ociosas, sino también chismosas, entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para que en verdad son viudas. El problema que Pablo resuma allí en versículo 16 es que si la iglesia va a dar dinero, no solo produce malos efectos para la viuda y para la iglesia también, sino puede llevar la iglesia a ser bancarrota. Debemos poner la responsabilidad bien sobre la familia. Por eso, para limitar a la cantidad de viudas que la iglesia esté sosteniendo, la edad mínima es 60 años de edad. Versículo 9. Tiene que ser una persona que tiene buen testimonio. Versículo 10. De criar hijos, de recibir creyentes extranjeros, de hospitalidad, de socorrer a los oprimidos, de practicar diligentemente toda buena obra. No una viuda joven, según versículos 11 a 15. No una persona que tiene hijos creyentes que viven todavía, versículo 16. Después de tratar con estos problemas de viudas, y era un problema en el primer siglo como todavía es. Así que, ¿cómo se debe tratar a los pastores, ancianos u obispos? Este es la siguiente sección, comenzando con el versículo 17.
los ancianos que gobiernan bien. ¿Puede haber un anciano que no gobierna bien? Claro que sí. Así que Pablo limita también lo que damos en sostén a un anciano que gobierna bien. Y él dice, sean tenidos por dignos de doble honor. Este quiere decir que debemos considerar el pastor que gobierna bien, que él merece tener doble el sostén que le damos. Ahora, este no quiere decir que debemos darle doble. Quiere decir que este es lo que debe haber en nuestros corazones en cuanto al pastor. Él merece doble lo que le pagamos. Mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, primero, Dios compara el obrero al buey, porque no hay ni un versículo en el Antiguo Testamento que habla de sostener al pastor de la iglesia si la iglesia no existía en aquel entonces. E Israel de sus impuestos tenían que pagar a los que eran pastores y de las ofrendas voluntarias a los que eran los sacerdotes y los que servían en el templo. Así que Dios les cuidaba a ellos en otra forma. Pero el pastor de la iglesia tiene que tener su sostén. Si va a dedicarse a la obra de Dios, tenemos que sostenerle. Contra un anciano, dice versículo 19, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora, yo he leído varios comentarios sobre estos 2 versículos. Muchos comentarios dicen que si el pastor persiste en pecar, que hay que reprenderle delante de todos. Pero cualquier miembro de la iglesia que persiste en pecar, si es algo de que se debe disciplinarle, si estamos hablando de fornicación, adulterio, estafa, robo, crimen, etcétera, la iglesia tiene una responsabilidad delante de todos de disciplinarle. Amén, hermanos. De esto no está hablando. Está hablando en el contexto de siempre estar acusando al pastor. ¿Me entienden? Este es versículo 19. Pablo le dice primeramente la responsabilidad tuya de no escuchar acusaciones contra el pastor. No admitas acusación contra un pastor si no sea en la boca de 2 o 3 testigos. Debemos asegurarnos, y no son 3 chismosos,
Son dos o tres testigos, los que vieron algo, los que saben la verdad de algo. Si son dos o tres chismosos, no debemos estar escuchando. Un hermano de nuestra iglesia fue acusado mal por otro que ya no está más. Y yo le dije primeramente, si tu acusación es correcta, tengo que ver con los testigos. Entonces yo llamé a las dos hijas de él y le dije a la primera, ¿a qué es lo que vos viste? Y nada, pastor. Pero mi papá dijo que es así. Este no es testigo. Él citaba a sus dos hijas como testigos. Ella no era testiga, lo que ella era chismosa. Ella repite lo que su papá le dijo. Entonces le llamé a la otra hija. Y la otra hija dice, yo no vi nada, pero mi hermana dijo. Todo el mundo está citando a un mentiroso. ¿Me entienden? Y yo le dije al hombre, tú tienes que pedir perdón. Y creo que la mayoría de ustedes saben de quién estoy hablando. Y él no pidió perdón por como 2 años. Y después su perdón era, vamos a olvidarnos de todo. Bueno, yo no me olvido porque él no pidió perdón. Nunca él admitió su error. Y él quería ser misionero. ¿Qué clase de misionero va a ser? Falsas acusaciones abundan. Y nosotros tenemos que cuidarnos de tales que tienen la lengua suelta, que hablan cualquier cosa. Además, él dice, no solo no hay que escuchar, no admitas acusación. Yo no voy a escuchar, no solamente contra un pastor, no voy a escuchar acusaciones contra ninguno de ustedes. Si alguien tiene pruebas de que uno está pecando, esto sí voy a escuchar. Pero hay muchos que tienen bronca. ¿Ustedes usan la palabra bronca? ¿Sí? ¿Cuántos sí? ¿Cuántos no? Ok, tengo bronca contra ustedes. Hay los que están no es enojados, pero tienen algo contra otra persona. Tienen bronca, tienen algo contra otra persona. Y siempre quieren vengarse. Y tenemos que cuidar de no dejar esto pasar en la iglesia. Contra un anciano. Él es el blanco del diablo, el pastor de la iglesia. A él el diablo le quiere destruir más que cualquier otro miembro de la iglesia. Contra un anciano no recibas, no admitas acusación. Pero ¿qué tal los que siempre están haciendo? Los que no dejan de hacerlo, no importa. Los que persisten en pecar, repréndales delante de todos. ¿Okay? Este es
una cosa que debemos hacer. No debemos dejar. Si alguien hace una vez y le hablamos a solas, no hay problema. Pero si continúa haciendo delante de toda la iglesia, hay que reprender. No se debe dejar dividir la iglesia por estupideces, hermanos. Debemos cuidarnos de esto. ¿Y qué tal si es mi amigo? Te encarezco, dice versículo 21, delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Ahora hay que cuidar de no ordenar a alguien cuando no debe ser ordenado también. Él se trata primero de un lado, después del otro lado, dice versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. En cuanto al pastor, dice, a veces podemos, aún después de tiempo, ordenarle a alguien y después descubrir cosas que le elimina como pastor. Debemos ya estar abiertos a esto, pero también debemos estar abiertos al hecho de que las buenas obras de alguien también no sean visibles inmediatamente. Y debemos también reconocer que Dios está obrando en una persona que después recién vemos lo bueno de él. Vamos a orar. Padre, gracias te damos hoy por este tiempo que hemos tenido en estudiar tu palabra. Te ruego, Padre, tu bendición sobre tu palabra, que sea útil en cada corazón aquí presente y que sea que nosotros ya podamos empezar a practicar con toda sinceridad las amonestaciones que has dado aquí en tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, vamos a